Ahí sí, ahí sí. Bueno, sean todos bienvenidos a este tiempo que hemos comenzado desde ya muy temprano, iniciada la pandemia, ahí por marzo, viendo diferentes tipos de plataformas para que pudiésemos no dejar de estar conectados en la formación, en lo que fue vital para la iglesia del primer siglo, que era el discipulado, seguir permaneciendo en la palabra de los apóstoles, ¿cierto? Que eran las palabras de Jesús, en definitiva. Así que eso era de tremenda relevancia, y para nosotros también debe serlo. Así que lo que hacemos nosotros a través de la pastoral es un guiño. Finalmente la vida cristiana se cultiva de manera individual, en los espacios que uno disponga en su día a día, así que yo le animo a mantener estas disciplinas espirituales que son siempre positivas. La primera parte del año estuvimos viendo la santidad y ahora empezamos con restauración, con un conversatorio, con la primera prédica que nos dio la Amanda el sábado pasado, la cual yo no pude estar, pero la vi a las 2 de la mañana, pero la vi, y doy gracias a Dios por ese tiempo que pudieron ustedes compartir ahí, y entiendo que también se está subiendo a las redes. Para los que no pudieron estar y quieren verla después, también va a estar disponible ahí. Estuvimos conversando en la tarde con Kenia. Así que eso, ¿les parece que podamos orar para comenzar este tiempo de reflexión bíblica, de pensar nuestro presente a la luz de un texto tan viejito como es el de Ezequiel? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de estar juntos, reunidos. Gracias, Señor, porque nos permite mantener la unidad familiar, la fraternidad a través de estos medios digitales, y enfocados, Señor, en cómo tu palabra nos puede unir y cómo ella nos contribuye a nuestra experiencia cristiana, a nuestra experiencia de discípulos, caminando contigo. Oramos, Señor, para que lo que estamos tratando, nos hemos desafiado a tratar por estos meses, no sirva simplemente de perspectiva cristiana, sino también de un cambio o un reconocimiento en nuestras realidades personales. Entender que no solo tenemos un Dios que ama como un gran saco, sino un Dios que ve matices, y en esos matices importantes está la restauración completa de la vida de las personas, la vida de sus hijos. Así que yo en eso, Señor, quiero orar particularmente por eso, para que podamos recibir no solo el contenido, no solo lo contextual, sino que tú nos hables individualmente a cada uno de nosotros. Es mi oración, y estoy seguro que es la oración de todos nosotros. Así que en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? ¿La pueden levantar? Sí, bien en alto, qué bueno, qué bueno. Su celular o su tablet o lo que quieran. Ahora, si se saben Ezequiel de memoria, maestros. ¿Qué puedo decir de ustedes? Súper bien. ¿Cuántos estuvieron en la predicación de Amanda y en el conversatorio hace 2 semanas? Sí, varios, ¿cierto? Varios de acá, ¿sí? Háganle así con el dedito, o así. Sí, varios, perfecto. Entonces, estamos hablando estamos hablando de Ezequiel, pero con el foco en la restauración, para que partamos por ahí. Y Amanda ya hizo el panorama general, hablando en dos Zoom, ¿cierto? 2 Zoom, que fue la misma prédica. El primero, un extenso desarrollo del contexto, y después cómo esto tiende a tener esta hermenéutica necesaria para estos tiempos. Y yo quiero hablar le puse como nombre a la prédica, le puse un llamado a cambiar, así le puse, un llamado a cambiar. ¿Y por qué? Porque quiero que nos podamos focalizar en Ezequiel, y cómo esta historia parte en un hombre en particular, en un hombre que fue tremendamente relevante para este periodo de la historia, que comparte situación contemporánea con Jeremías de manera muy significativa para un pueblo que
que no lo estaba pasando bien y que tampoco se portaba muy bien. Podríamos decir que eran como los cristianos actuales, ¿cierto? Que a veces no las pasan muy bien y tampoco se portan muy bien. Y en esa idea que parece tan recurrente, yo estuve pegado harto rato, porque así como uno lee el Nuevo Testamento y lee la figura de Pedro, y uno dice, ah, Pedro, qué duro, cómo no entiende, y después uno va y va al baño y se mira al espejo, oh, y dice, yo soy Pedro, dice, o debe tener ese sentido de realidad, y decir, yo soy Pedro. O uno va al Antiguo Testamento y habla del pueblo de Israel, y cómo tiene este círculo de pecado, arrepentimiento, perdón, restauración y pecado, y estos círculos que no terminaban nunca en la vida de Israel, y después uno va al baño, se mira al espejo y dice, pero si yo soy el pueblo de Israel, ¿cuántas veces me ha pasado eso a mí mismo? O no, o es solo mi espejo el que tiene esa conversación conmigo. Eso nos pasa, eso nos pasa. Entonces a mí me llama a tener un sentido de realidad, a no mirar esto como, oh, ellos, ¿cómo son así? Sino que me interpela de manera pesada, de manera incómoda, y el tema es que tenemos que aprender. Hay alguien que acuñó la idea de que del error se aprende, y es por eso que hay gente que a veces pasa en error, tratando de aprender en la vida. Pero la verdad es que si no se aprende, se vive el error a secas, y creo que no es la idea. Hablar de Ezequiel es hablar de un texto difícil. Yo sé que ustedes están en grupos de lectura, y no es fácil estos grupos de lectura. Al menos cuando yo empecé a leer Ezequiel, no fue fácil la lectura. Le preguntaba a Amanda si hablaron del género literario. Algunos postulan que tiene un género medio apocalíptico. Sí o sí tiene un género profético, un género jurídico, en algunos pasajes inclusive. Pero leer Ezequiel y entenderlo al tiro es casi imposible, diría yo, casi imposible. De hecho, estuve analizando qué han pensado otros de lo que a mí me había estado pasando, que no me era fácil la lectura de Ezequiel. Jerónimo era uno de los pensadores y teólogos de hace muchos años, dijo que Ezequiel ni siquiera le interesaba para ser analizado. Juan Calvino estaba haciendo un estudio capítulo por capítulo de Ezequiel, y llegó hasta el capítulo 12, calculen, Juan Calvino ni siquiera siguió estudiando el libro de Ezequiel. Martín Lutero ni siquiera consideró que Ezequiel tenía nada de especial. Otro autor, otro teólogo, Howie, dice lo siguiente, escuchen. Dice, la profecía de Ezequiel, escrita en un estilo apocalíptico y repleta de oscuridad en el texto y en el significado, ha confundido posiblemente a más eruditos y dado más lugar a ideas extrañas que cualquier otro libro de la vida, de la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si a ti te ha costado entender Ezequiel, tranquilo, a otros también, así que sácate ese peso de encima, que no eres el único, ni lo serás probablemente. Pero hay que considerar que si está en la Biblia, es posible de ser estudiado, es posible de ser comprendido. Dios jamás nos dejaría algo de manera 100% incomprensible. Claramente la Biblia tiene misterios, pero Ezequiel, no vamos a decir que todo el libro es un misterio, sino que simplemente hay que enfocarse en esa lectura. El libro de Ezequiel nos enseña temas relevantes, nos habla de los justos juicios de Dios, de su presencia, y como bien se dijo la semana pasada, de la restauración y la esperanza para su pueblo. Yo quisiera apuntar un detalle interesante que nos va a servir de base para toda esta conversación. Ahí voy a admitir a alguien más. Vayan por favor conmigo a Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Jeremías 29:10 nos dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa.
este es un pasaje lindo, porque nos habla de que efectivamente pasará algo malo, y pasó eso fuerte, que te lleven extraditado a otro país, prisionero, pero ese texto termina con una esperanza, dice, y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Esta idea también sale en Jeremías 25, 11, 12. Y estos son estos 70 años que han llamado algunos teólogos, algunos dicen que son 50, otros 70, pero quedemos, los 20 años no hacen las diferencias de lo que Dios quería explicar en este contexto. Entonces esto es relevante, porque Jeremías es contemporáneo de Ezequiel y está prediciendo lo que va a pasar con este pueblo. Y es muy distinto entender una calamidad sin un final claro a entender una calamidad con un final claro. Me explico. Contextualicemos esto con la pandemia. Es muy distinto que venga alguien, el más seco del mundo, y nos diga, tranquilos, la vacuna está, nos vamos a demorar 3 meses en distribuirla a todos los países del mundo, y después de 3 meses, nadie más en la vida se va a contagiar de cualquier virus del coronavirus. Fantástico, ¿cierto? Por más que sean 3 meses odiosos, uno diría, wow, nos espera un buen final. Pero es muy distinto a que uno prenda el televisor, lea las noticias y digan, esto está difícil y no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Y no sabemos qué va a pasar, y no sabemos si esto se va a acabar o si vamos a tener que vivir con el coronavirus de aquí hasta el fin de los tiempos. Las realidades son diferentes. Por más que el presente sea complicado, el fin marca el contexto de la historia. Y es eso lo que pasa en este libro, y es eso lo que pasa en este periodo de la historia. Efectivamente, hay una profecía que a ellos le iba a pasar lo que les pasó, pero el fin estaba marcado como algo positivo. El fin estaba marcado como ese regreso a casa, ese volver a todas las cosas buenas que les prometí. Y eso uno podría decir que por sí mismo ya es un signo de esperanza. Porque si uno ve que esto lo está diciendo el Dios personal de ellos, pero si uno ve la historia de ellos mismos, dice el Dios de mis antepasados. Y el Dios de mis antepasados, ese Dios cumplía. Entonces tengo antecedentes concretos para saber que este Dios no me está mintiendo. ¿Me sigue la idea? Este Dios me está diciendo algo que tengo muchas posibilidades de que sea cierto. Entonces, eso empieza a pasar ahora. Algunos estudiosos dicen que este proceso, o esta carta de Jeremías, porque, a ver, a veces es difícil entender esto, pero estas eran como papiros, ¿cierto? Que pasaban de un lado a otro, se escribían a mano y se enviaban de acá para allá. Se dice que este documento de Jeremías le llega al pueblo exiliado al 4.º año, cuando ya estaban viviendo el exilio, al 4.º año cuando ya estaban viviendo el exilio. O sea, Ezequiel ya estaba exiliado, cuando él vive esto que iban a ser oprimidos por una nación extranjera. Y estos comentarios históricos dicen que Dios levanta a Ezequiel al 5.º año. O sea, ellos se dan cuenta de este texto de Jeremías al 4.º, y Ezequiel sale al 5.º año. Y esto lo nombró la Amanda en la clase pasada, o en la clase, estoy como pegado con los estudios, en la reunión pasada, en la reunión pasada, y hablaba que Ezequiel era o fue un sacerdote, se desempeñaba como un sacerdote. Y si van conmigo, por favor, al texto, el 1.3, el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel. Entonces, fíjense, aquí empiezan estos temas de real importancia. Lo primero es que Dios no llama a cualquier persona. Para estos efectos de una tarea tan gigantesca, Dios a quien llama es a un mediador. Dios busca un mediador. La pega de un sacerdote era ser mediador entre Dios y ¿quién? Y el ser humano. Entre Dios y el ser humano. Llama literalmente a un ministro que era dedicado al culto y a los sacrificios de manera muy particular. Llama a un hombre que ya lleva el destierro en su cuerpo. Llama a un hombre que de alguna manera ya está luchando con los efectos de la identidad. Llama a un hombre que es relativamente joven, cerca de 30 años, y para estos efectos no le ayuda a la juventud.
no le ayuda a la juventud. Escritores históricos del texto dicen que después de Moisés se empieza a valorar de mejor forma la vejez. Al contrario, hoy día se dice juventud divino tesoro. ¿Han escuchado ese dicho? Juventud divino tesoro. Pero en aquellos años ser más adulto, sobre todo cuando tu voz era la voz de Dios, era más significativo, o sea, había más peso. Y que alguien de alrededor de los 30 años venga a decir Dios dice, no era nada favorable. Entonces Dios llama a un hombre y lo transforma. En ese proceso no lo deja igual. Es como cuando llaman a los pescadores en el Nuevo Testamento. Jesús dice, y de pescadores de pescado, ahora van a ser pescadores de hombres. Y les transforma la vida, les transforma el rubro. Permítame hacer estos enlaces con el Nuevo Testamento. Entonces acá, Ezequiel cambia de rubro, en alguna medida cambia el rubro, pasa de ser no un simple, pero pasa de oficiar como sacerdote, ahora a tener la pega de profeta. ¿Se dan cuenta el cambio loco? Y logran, a decir, cierren los ojos 30 segundos, cierren los ojos 30 segundos. ¿Saben lo que significa hablar de Dios? Por una parte, a que literalmente en tu boca tengas las palabras de Dios. Para los que son buenos para carrilearse, entiendo lo complicado de ese punto, ¿no? Ya, abran los ojos, nada más, si no se me van a quedar dormidos. ¿Entienden o no? ¿Entienden lo que es dirigirse a Dios? Intervenir entre lo que Dios espera de todos nosotros y decirle al pueblo a tomar los regaños del pueblo y de alguna manera encauzarlos delante de Dios, a tener que escuchar a Dios y que Dios diga algo y yo tengo que transmitir eso de manera literal. Eso es muy loco, porque me pone a mí en la posición que es, en la posición que debo estar como ser humano. Y hoy día, este ministerio profético, después quiero explicar esto con más tranquilidad, así que si no lo explico todo ahora es porque lo quiero explicar después bien. Este ministerio profético que de alguna manera todo cristiano debe tener, se ve súper manoseado, porque uno escucha muchas veces, yo no sé si le ha pasado a ustedes, cuando escucha, porque Dios dice, y la verdad es que uno escucha ese Dios dice, y uno escucha esas palabras, y uno escucha el corazón de la persona, y no necesariamente lo que Dios dice. No sé si me explico. Y eso es muy delicado. Eso es extremadamente delicado. Lo fue en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento y lo sigue siendo el día de hoy. Esto nos llama a tener, claramente a no tener una actitud arrogante frente a Dios y una actitud arrogante frente al texto bíblico que hoy nosotros entendemos que son las palabras de Dios. ¿Desde dónde lo llama? ¿A dónde Dios llama a este sacerdote profeta? ¿A dónde lo llama? Y miren lo glorioso. ¿Cómo empieza esta historia? Como empiezan todas las historias de Dios. Dios llama. Dios se acerca. Dios va al país de los desterrados. Dios va donde tú estás cautivo. ¿Entiendes lo profundo de esta idea? Dios se acerca a ti. En medio del conflicto tuyo, de este proceso donde tú deberías estar acá, viviendo normal, natural, no, pero hoy día estás acá, oprimido por una nación extranjera, viviendo una cultura que eventualmente no es la tuya, con una presión desde el cambio cultural en comer, hasta el cambio de las culturas sociales, evidentemente de los cambios religiosos, que para esos aspectos son muy relevantes, pero Dios se acerca en ese hoyo. Dios se acerca en medio de esa, pongámosle de color, en medio de esa oscuridad, se acerca a buscarte. Dios va literalmente al país de los desterrados, al país de los oprimidos. Fuerte, ¿les parece, no? ¿Les parece relevante esto? ¿Cómo parte este libro? Porque este personaje de Ezequiel no es simplemente cualquier personaje. Es un personaje que tiene estos matices. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo es este llamado? Vayan conmigo de nuevo, dejen la Biblia abierta porque vamos a analizar de capítulo 1, 2 y eventualmente el 3. Váyanse al versículo 3 de nuevo, al versículo 3. Dice,
el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, ya lo dijimos, hijo de Buz, junto al río de Quebar, que es como de los caldeos, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Ya. Ya. Sorry, eran comerciales. Es que veo a mi esposa y me pasan cosas, entonces, no, en fin. ¿Qué estaba diciendo? De la mano de Dios. La mano de Dios se apoderó de él, ¿cierto? Se apoderó de él. Entonces, fíjense esto, es un mensaje que refleja plena seguridad en ese llamado. Plena seguridad en ese llamado. Les cuento una infidencia. En el seminario, cuando uno pasa al tercer año, yo estoy en tercer año, cuando uno pasa al tercer año y tiene que definir qué va a estudiar, si va a estudiar la parte de teología, pastoral o misionología, el rector hace una entrevista personal con el alumno y le pregunta qué te hace entender que ese es tu llamado. Así, a sangre pato. El rector del seminario te pone en su oficina y te dice, ¿por qué cree usted que debe ser pastor? Así, mirándote a la cara y sin ningún ángel volando. ¿Por qué cree usted que debe ser pastor? ¿O por qué cree usted que debería estudiar misionología? ¿O por qué usted tiene que estudiar teología? Y uno tiene que responder. ¿Y Andrés, y a ti qué te dijo? No, a mí aún no me hace la entrevista. Porque ¿Quién soy vos? Afortunadamente tengo muy buena llegada con el rector. Bueno. No le digas eso, sí que te pasan cosas, por favor. Ya no, tenemos muy buena relación, así que, pero esa entrevista eventualmente va a llegar, o ella entiende mi vida con ustedes, así que capaz que pase, no sé. Entonces, en ese ejercicio, aquí hay una plena certeza. El rector nos contaba experiencias de chiquillos o chiquillas que le han dicho, no, yo creo que voy a ser pastor porque, no sé, es bonito, es lindo ayudar a la gente. Y él tiene que discriminar entre esa reflexión si efectivamente está Dios detrás de ese lindo o es un deseo sin mucha carne, digamos. Pero en este caso de Jeremías, ahí sigue entrando gente, en este caso de Ezequiel, perdón, hay una certeza absoluta de que es Dios que te está llamando, y te está llamando de una manera, al menos como lo expresa él, muy literal. Hay antropomorfismos que, yo no sé si ocupan esa palabra o se la saben, pero hay antropomorfismos que nos sirven a entender a Dios. Por ejemplo, cuando se habla de la mano de Dios, del abrazo de Dios, son todas esas cosas que para que nosotros lo entendamos, ¿cierto? Porque Dios es espíritu, es para que lo asimilemos de alguna manera, lo asimilemos a través de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, eso pasa acá. No obstante, fíjense la posición de Ezequiel. Váyanse a Ezequiel capítulo 2, versículo 1. 2:1. Dice, levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. De los que ya leyeron Ezequiel, ¿cuántas veces han leído esa frase, hijo de hombre? Harta, ¿cierto? Harta. Los que son buenos para contar palabras o los software que hacen eso, dicen que son cerca de 90 veces, 96 veces que está esta frase ahí en Ezequiel de manera muy explícita. Y lo que quiere significar esta frase, o la reflexión más cercana a lo que quiere significar, es que le está diciendo a Ezequiel, mira, por más que tú tengas la voz de Dios, sigues siendo un hombre. Sigues siendo frágil. Sigue siendo finito, sigue siendo limitado. Esa es tu posición. Tendrás mis palabras, pero tú eres un hombre. Entonces, en este llamado inicial, sigue existiendo esta claridad de la misión de Ezequiel. Una misión que no es para nada fácil, porque le toca hablarle a un pueblo que no lo iba a pescar literalmente. Un pueblo que estaba empecinado en vivir su propia realidad. Un pueblo que del capítulo 2, casi gran parte del capítulo 2, nos dice que era, esta reunión terminará en 10 minutos. Ya, le voy a dar 5 minutos
cerramos y entiendo que pueden conectarse al mismo link, ¿cierto? ¿Sí? Resumen, 5 minutos. Ya, te quedan 5 minutos para resumir la prédica, vamos. No, está Tiene que loco. terminar en 1. No sé yo. Él dijo que eran 40 minutos de breve. Oye, yo estuve viendo 2 horas la prédica de la Amanda y nadie le dijo nada, ¿cierto? Ya. 2 horas. Que Me me cuenta todo. acosté a las 2 de la mañana, de verdad, a las 2 de la mañana. Ya. Ya, Ya. mejor abre otro link al tiro. Sí, abre uno al tiro. No, pues si se puede ocupar el mismo. O sea, Entiendo que sí, se pero puede. cerremos y abramos al tiro para que No, es que quede- quiero terminar este punto, Ya. Hoy no me desconcentre, ya, ahora sí. Lo que les quiero decir es que la finalidad de este llamado era un pueblo que no lo iba a escuchar, y eso ya estaba predicho, estaba profetizado, ya que estamos hablando de profeta. Era un pueblo duro, rebelde, terco. Entonces, enfrentar una pega es como cuando uno va a buscar trabajo y que te digan en tu primer día, ¿sabes qué? Esto va a ser muy malo para ti. O sea, ¿con qué ganas uno entra a laborar, cierto? O sea, con ni una expectativa de progreso. Y eso eran las realidades que tenían que enfrentarse muchos profetas. Y por lo demás, esa es la realidad que tiene que enfrentarse Dios hoy día con nosotros. Cuando sus palabras son entregadas, cuando, como relata todo el libro, cuando sus justos juicios son correctos, y con todo eso, cuando su proyección de bien es saludable inclusive para nosotros, con todo eso, seguimos siendo tercos, seguimos siendo duros, le seguimos dando la pega difícil. Ya, volvimos. Entonces estábamos hablando de este pueblo, ¿cierto? Este pueblo porfiado, como ustedes, como cada uno de estos cuadros que estoy mirando. Chicos y chicas porfiadas. Yo me voy. Se van ya, ¿cierto? Ingresó Patricio y Si Judith. no, pregúntenle a mi papá. Cierto, mire. Hay testimonio de esto entonces. O sea, Dios está confirmando. ¿Qué es lo que quería decir respecto a esto? ¿Alguien me dijo algo, perdón? No, ya. ¿Qué quería decir con todo esto? Si uno tiene un futuro claro, un futuro que es positivo, como lo que le iba a pasar a ellos sabían que Dios los iba a restaurar. Hagamos este ejercicio teológico. Si tú sabes que del punto cero, que un punto donde están las cosas mal, te va a llevar a un punto B, que las cosas van a estar bien, escucha, van a estar bien, seguro, sí o sí van a estar bien. ¿Qué licencia te puede dar entre medio? Mucha, ¿o no? ¿Podría alguien pensar, bueno, si voy a terminar bien, entre medio podría dar como, no sé, medianamente lo mismo lo que pase, si voy a terminar bien? ¿Alguien ha jugado con estos conceptos? Y de hecho es parte del chiste de los que postulan que la salvación no se pierde. Entonces, como no se pierde, bueno, démosle nomás, ¿cierto? Estamos listos, estamos inscritos en el libro de la vida, entonces puede dar lo mismo. Pero la verdad es que la verdad no es así. La verdad es que tus hechos tienen consecuencias. Y que la vida de este pueblo duro, terco, la sufrieron. Sufrieron los justos juicios de Dios. Y eso ustedes deberían haberlo leído, ¿cierto? Tendrían que ya haber pasado por eso, creo yo, en la lectura. Gracias. Y pasaron por los justos juicios de Dios. Justos juicios que no eran por la maldad de Dios, ni que Dios quería o era sádico, y a través de todas estas imágenes que pone Ezequiel de manera muy gráfica, pero muy gráfica, todo lo que le iba a estar pasando a ellos, uno tiende a pensar entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les pasa? Una alternativa es, por ejemplo, la influencia externa
negativa o perversa. En este caso podríamos llamarle los falsos profetas. Vayan conmigo a Ezequiel 16, 6 y 7. Ezequiel 13, 6 y 7. 13, 6 y 7. Dice, en cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Esto hablando de quién? De los profetas falsos. Chantas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió, y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Cuando yo ni siquiera, uno podría decir, bueno, se dejaron llevar por aquellas voces que querían escuchar. Y ese concepto, ¿cuántas veces no nos pega a nosotros como jóvenes, como cristianos y cristianas? ¿Cuántas veces para querer validar tu propia postura, tú lees la Biblia e interpretas, ¿qué cosa? Lo que quieres escuchar, lo que tú quieres. O simplemente sabes de algún predicador o alguna iglesia que tiene esa línea que necesitas, esa línea de pensamiento, y la escuchas para reafirmar tu propia postura. Pero todos nosotros sabemos, que no hay peor cosa que ganar cuando se sabe que se está equivocado. No hay peor cosa que ganar cuando se sabe que está equivocado. Y esto podría ser una de las respuestas para entender el actuar de este pueblo rebelde, de este pueblo que dejó de alguna manera que estos falsos profetas se involucraran de tal forma con ellos que creyeran y se fueran para otro lado. Podría ser una alternativa, pero yo pienso que es otra cosa. Mi reflexión me llevó a pensar que hay algo más profundo. Y eso más profundo tiene que ver con que ellos no entendieron quién es Dios. Ellos no valoraron a Dios. Porque cuando uno tiene, en el caso de ellos, y se habla de la presencia de Dios viviendo con ellos, hay una explicación. Cuando se habla de la presencia de Dios, en términos literarios, se habla del peso de Dios, ¿cierto? De ese peso divino. Pero en términos simples, cuando se habla de la presencia de Dios, se habla de Dios mismo. Es como yo digo, aquí está la presencia de Dios, quiero decir en palabras sencillas, aquí está Dios. Eso es lo que quiero decir de alguna manera simple de entender ese concepto. Ellos no entendieron que Dios estaba ahí con ellos. ¿Han escuchado ese dicho que uno nunca sabe lo que tiene? Una canción, de hecho, creo. Porque nunca... cantémosla. ¿Sabes? Hasta que lo pierdes. Y parece que este fue el caso. Parece que aquí se da esa triste verdad. Esa triste verdad que después que se va a la presencia de Dios, se va Dios mismo. Dios se va. ¿Y cómo interpela eso? Hoy quedó grabado, Sandy, ¿verdad? Y queda en el muro. Hoy no había pensado en eso. Ya, sorry. Me dejé llevar, mi humanidad. Y aquí empecé a hacer estos enlaces con Jesús. Tuve cuidado de no hacer ningún tipo de anacronismo, porque creo que es peligroso hacer anacronismo y me cuidé de no hacer eso. Un anacronismo es tomar algo y ponerlo en una época que no corresponde. Y que pase a vivir en esa época. Entender que traer algo de esa época y citarlo aquí y leerlo con estos ojos. No, hay que hacer un esfuerzo ahí distinto. Pero cuando leo a un sacerdote que se transforma en profeta, no puedo dejar de ver que en el nuevo pacto todos nosotros somos sacerdotes. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Que Dios nos ha hecho reyes y
y sacerdotes. Apocalipsis, ¿cierto? Y sacerdotes. Él nos ha hecho reyes. Y sacerdotes. Y ese ejercicio de seguir estando delante de Dios y delante de los hombres es un acto que no se ha terminado. Es un acto que tú y yo, nosotros debemos seguir ejerciendo en el siglo XXI, en plena era de posmodernismo. Ahora, el acto de profeta, alguien dirá, sí, pero que era el tiempo profético era esto, correcto. Aquí se necesitaba que hubiesen hombres que revelaran la verdad de Dios. Pero hoy día, en cierto sentido, y aquí viene la explicación que dejé a medias tintas en la primera parte, en cierto sentido, nosotros necesitamos seguir hablando de la verdad de Dios, pero no a través de esta epifanía, sino ¿a dónde está la verdad de Dios? En la Escritura. Correcto, aquí está la Escritura. Entonces, desde esa perspectiva, necesitamos seguir hablándole a la gente de las palabras de Dios, de una verdad revelada, y hablarles en no cualquier contexto. Ezequiel tuvo que hablarle tanto a los que estaban exiliados como a los que no estaban exiliados, todavía estaban en sus tierras. Y si bien esto parece que fuera una reflexión solo a los nuestros, ese dato nos da que efectivamente es para todos. Si esto no nos interpela a nosotros, yo diría que entenderíamos poco el libro de Ezequiel. Si entendemos simplemente, o nos quedamos con la idea de cuál es el foco del que estamos hablando, que es la restauración, que Dios va a restaurar, que va a dignificar, que va a componer aquello que estuvo roto o que se rompió, está bien, es que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, aunque tú no lo entiendas. Aunque tú no lo entiendas, Dios lo va a hacer. El tema es, en ese proceso, ¿cuál va a ser tu rol? ¿Cuál es tu rol personal? Porque para Ezequiel, su rol significó un cambio. Él tuvo que cambiar. Él tuvo que transformarse. Él tuvo que superar sus propias eventuales frustraciones de estar prisionero en un país que no era el suyo. Él tuvo que cambiar de oficiar un tipo de trabajo delante de Dios a tener la boca de Dios o las palabras de Dios en su boca. Y ese cambio es el que nosotros debemos entender a la luz del tiempo futuro. Porque aquí todos nosotros tenemos una responsabilidad de hablar de esta restauración. Y no solo hablar de esta restauración, sino, y es lo que yo quiero ser insistente ahora, cómo esto nos pega a nosotros. Una vez escuché la siguiente historia de un alumno que estaba siendo evaluado en su predicación. Estaba predicando acerca de homilética, estaban evaluando su homilética en la predicación. Y él habló de la adoración. Y después que predicó, fue el profesor y le dijo, ¿sabes qué? Excelentemente bosquejado tu mensaje, súper bien. Técnicamente hiciste excelente enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento, no puedo decir nada de tu exégesis, una hermenéutica muy limpia, muy contextual, pero solo tienes un problema. ¿Cuál problema? Le dijo el alumno. Es que nunca adoramos. Nunca adoramos. Y solo nos quedamos con la técnica, con el buen escrito, y nunca cumplimos la promesa de tu mensaje, que era la adoración. Entonces, si este tipo de predicaciones iniciales finalmente no nos permiten ser interpelados nosotros, no nos permiten vernos a nosotros mismos para que pueda haber un cambio en nosotros mismos, vamos a estar aprendiendo mucho, y les aseguro que sí, vamos a estar aprendiendo mucho sin vivir nada. Vamos a estar siendo como lo que estudiamos en la parábola de esta semana, ese hombre religioso rico que fue delante de Jesús y le dijo, dime lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna, y según él había hecho todo, clic, 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 todo bien, y cuando Jesús le habla del egoísmo, se dio cuenta que él había hecho clic en el egoísmo y no lo tenía resuelto. Él tenía una necesidad no sentida, no comprendida. Y este pueblo al parecer estaba pasando por eso. Y el futuro que le espera es bello. Vayan conmigo a Hechos 3, 20, 21.
Y esto ahora nos toca a nosotros, desde la mirada del nuevo pacto. Hechos 3, del 20 al 21. Dice, 3 del 20 al 21. Dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Esta restauración vendrá, y eso es lo glorioso para nosotros. Esto que le pasó a un pueblo, esta restauración que les pasó a ellos, ahora nos pasará a nosotros. Vendrá esa unión de todas las cosas buenas cuando Cristo venga. Y eso es algo que no siempre lo sacamos a colación, no siempre hablamos de esto, no siempre hablamos de esta esperanza futura. Y eso debiese ser sin duda uno de los grandes temas de la iglesia. Efesios 1:10, vayan conmigo a Efesios 1:10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Todas las cosas serán restauradas, todo. Toda vida quebrada, toda historia no resuelta, toda historia que quedó con puntos suspensivos por cualquier crisis o quiebre que uno haya tenido en su propia experiencia cristiana o de vida, con la familia, con su trabajo, todos esos traumas que uno nunca dio por superado a pesar que pasó por, no sé, por las pastillas del psiquiatra y por las conversaciones del psicólogo y todavía están ahí. Dios es capaz de darnos palabras de tal esperanza, que es decir que esto es un hecho futuro, real y concreto. Y eso es lo glorioso de la transversalidad de la Escritura, que lo podemos ver a la luz de nuestra realidad y como lo podemos ver en el cumplimiento de su propia realidad, de este contexto histórico o de este relato que nos hace Ezequiel de su propio pueblo. ¿Y de qué manera? Voy cerrando. ¿De qué manera? Para que no digan que esto es muy largo, ¿cierto? Y después me estén pelando ahí en la casa. ¿De qué manera esto nos llega a nosotros ahora, de manera individual? Porque así como vamos a entender desde una mirada bíblica la restauración de Dios por lo suyo, de cómo Dios, y aquí voy a repasar los temas primero, de cómo Dios te va a buscar, cómo Dios entiende los matices de tu vida, cómo Dios te deja claro a quiénes te vas a dirigir, cómo Dios deja claro el propósito de su llamado, que no vas a hablar tú, sino quiere que hables las palabras de Él, y cómo todas esas verdades configuran nuestra experiencia cristiana hoy. Cómo todo eso se hace un todo para entender la restauración no desde la perspectiva explicativa, sino desde mi propia historia. Primero, desde mi realidad. Quienes predicamos, hay una máxima que se dice que a la primera persona que tiene que hablarle la palabra, adivinen a quién es. El predicador, ¿cierto? Al expositor bíblico. Y si esto me interpela a mí, a mirarme, no solo para leerme, sino también para entender mis actos presentes y futuros, entendiendo que ya vi el tráiler que ya tengo ¿cómo se dice cuando uno ve una película y te cuentan el final? El spoiler. Que ya tengo el spoiler de esta película. Ya lo tengo, ya lo sé que termina bien. Ya sé y viven felices para siempre. ¿Cómo me mueve a vivir de una manera clara en el presente? Porque definitivamente, y aquí tomo una de las palabras tuyas, Amanda, que dijiste en la prédica, que me gustó para que veas que la escuché, porque simplemente no fuimos creados para estar lejos de Dios. No fuimos creados para estar lejos de Dios. No es parte del diseño original. Y cuando eso pasa, porque su presencia se va por su justo juicio,
o cuando eso pasa porque soy terco, duro y poco inteligente, se producen estos quiebres en la vida personal, que necesitan ser puestos sobre la mesa, sacados a colación y entregados al que restaura. A esta primera idea, no sé si se acuerdan que en el primer conversatorio se decía que cuando se hablaba de restaurar era como tomar algo dañado y ponerlo bonito. ¿Se acuerdan que decían que era como tomar un mueble viejo y dejarlo impecable, así, con 100 años más de vida? Es como eso pasa con nosotros. Entonces yo quisiera dejarle esta idea en la cabeza, para que sigan pensando, de cómo esto pasa en la vida de un hombre, Ezequiel, y cómo eso nos pasa a nosotros, con todos los matices que vimos. Y a reflexionar por qué el pueblo reaccionó de esa manera, si fue simplemente por estas expresiones externas, estas noticias falsas, ¿cierto?, que andan rondando, o de verdad pesó más el corazón humano. Pesó, como dice Santiago, ¿cierto?, que somos de nuestras propias concupiscencias, ¿cierto?, de nuestra propia humanidad, pecamos, o simplemente porque no entendemos quién es Dios todavía. No entendemos lo que significa la presencia de Dios. Pueden hacer este rastreo, no es parte de la prédica, pero le doy este tips. Rastreen qué es lo que pasó con el arca del pacto en el Antiguo Testamento, y van a poder ver que en cada parte donde estuvo, hubo bendición. En cada parte donde estuvo, hubo bendición. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, hay bendición. Hay bendición. Entonces, que eso no se vaya de nosotros. Podemos pelear con muchas cosas y podemos estar en desacuerdo con las liturgias de la iglesia, con lo a veces pesada que es la religiosidad de nuestros propios contextos, pero que no se nos vaya lo esencial, que es Dios con nosotros. Pueden abrir los micrófonos, queridos, queridas. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? No, nada en particular. Simplemente quería ofrecer el espacio, si que alguien quería reflexionar en alguna idea que sintió que fue especial para ustedes, o que tienen que seguir pensando en eso. Yo te envié un audio que le envié a un grupo de otro grupo cristiano de la misma Pieps, que te lo voy a enviar a ti primero, Andy, para que lo revises, sonar tu audio, si querís, ahí lo comparto con los chiquillos. Bueno, gracias. De la prédica, justo me tocó mucho, me tocó demasiado. Yo creí que no iba a tocar nada, pero me tocó demasiado. No, ya me transformó así. Qué bueno, Dani, me alegro mucho. ¿Alguien más si quisiera decir algo? ¿Es para salir en la grabación, para que no estés solo? No, para que no digan que soy un tirano que no los deja hablar. Me tocó también una predicación. Qué bueno, Dubrasca, me alegro mucho. Cuando hablabas de que tal vez el pueblo de Israel no entendía quién era realmente Dios y cómo se comportaba, yo me imaginaba que tal vez una opción era, afuera de las como voces que podían escuchar o del corazón humano que tiende a pecar, alguien que no sabe o que no conoce o que no tenía como, que simplemente escuchó lo que le dijeron, ¿cachai? Jehová siempre habló de que estaba en el templo, que estaba en un lugar en particular, ¿cachai? Que estoy atrás de tal lugar. Entonces, y no todos pueden estar conmigo, sino que hay un sacerdote que entra, que tiene que prepararse. Entonces, a lo mejor existía una forma de ver a Dios un poco más lejano de lo que nosotros podemos disfrutar ahora, ¿cachai? Y no creo que sea una idea súper nueva para nada, pero me hace pensar en que a lo mejor el pueblo de Israel tenía
como esa conciencia de que no soy yo quien se va a enfrentar a Dios, sino que el sacerdote que va a ir ahí, así que él tiene que hacer su pega. Claro, claro. Por una parte, lo que tú estás diciendo no, es una forma de reflexionar. Lo que habría que incorporar a esa reflexión es que en esos tiempos, piensa que en esos tiempos, todos los pueblos tenían sus propios dioses, todos. Sí. Todos creían en algo, el politeísmo era algo normal y natural. Entonces, que de repente venga un Dios y diga, yo ahora voy a vivir no sobre ustedes, sino en medio de ustedes, y con todo esa tienda, tabernáculo, si tú quieres, con todo eso, pero eso no existía. O sea, eso era nuevo para la concepción religiosa de todos aquellos habitantes de aquel entonces, que el Dios en quien tú crees venga a vivir al lado de tu tienda, al lado de tu casa. Eso no existía. Eso era una cuestión totalmente loca. Entonces, claro, por un lado, entiendo que de cara a Dios hay alguien que me representa, hay un sacerdote, pero no puedo dejar de entender desde la historia, ¿cierto? Desde la historia que Dios se acercó, ¿cachai? ¿No? Que es Dios el que se acercó a estar al lado mío. Y a pesar de eso, a pesar de ese acto visual, ¿cierto? De ese acto visual que Dios se acerca, a pesar de ese acto más cercano como es a través de la vida de un sacerdote, como tú bien dices, con todo eso, seguían sin entenderlo. Seguían sin entenderlo. De hecho, disculpe que me meta. No, sé dale, si dale mano, dale. tengo una confusión por ahí, pero recuerdo que en el Éxodo, si no me equivoco, cuando Jehová quiere hablar al pueblo, el pueblo se atemoriza cuando escucha la voz de Dios, por así decirlo. Dice, no, habla tú mejor con él porque nosotros quizás muramos o perezcamos cuando Dios hable. Con Moisés. Con Moisés. Sí. Entonces, el mismo pueblo como que impulsó este como oficio de sumo sacerdote, de que alguien intercediera Claro. entre Dios y la humanidad, por así decirlo, por el miedo a perecer. Claro, También claro. tenemos que recordar que la obra no estaba completa también. Sí, claramente tenemos una revelación progresiva, ¿cierto? Lo que se entiende como la revelación progresiva de la Escritura. Gracias, Manu. ¿Alguien más quisiera decir algo antes que esto se corte o lo cortemos? Bueno, entonces me alegro que hayamos podido estar escuchando y yo quiero terminar orando. Amanda, el próximo sábado hay predicación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. El mismo ejercicio de hoy día, live y predicación después a las 6:30. Perfecto, súper bien. Entonces le invito a que podamos estar conectados y pensando en esta temática que nos va a estar uniendo por varias semanas, y cómo la vamos comprendiendo desde lo personal, no solo desde la incorporación de información para tener claro un tema bíblico, sino desde el toque personal. Cómo cambiamos en este proceso, cómo cambió Ezequiel. Oremos, Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo de leer tu palabra, estudiarla, escudriñarla lo que más podemos, tratar de entenderla, que estos eventos que pasaron hace tanto tiempo, cómo siguen resonando en nuestra vida hoy día. No solo desde lo que significa la restauración, sino de estos procesos de cambio que nosotros debemos vivir. Y cómo podemos estar tranquilos de que tú eres un Dios que cumple sus promesas, que finalmente restaura todo y restaurará todo lo que se ha quebrado. Todo lo que quebraron en mí, o todo lo que yo propicié para que se quebrara, finalmente será restaurado. Y eso como una experiencia futura, pero también como una experiencia presente, porque teniéndote a ti, o encontrándote a ti, encontramos la vida eterna hoy, encontramos esa vida abundante el día de hoy, que se completará el día de mañana, cuando tú nos glorifiques en tu segunda venida. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este bello tiempo de vernos y conectarnos a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén.